ya que sus principales cargos están vacantes y la perspectiva de cuándo podrán ser designados los nuevos titulares de la PGR o el nombramiento del nuevo fiscal autónomo anticorrupción o de la FEPADE es más que incierta. Salvo esta última, que podría salir en diciembre antes de que termine el periodo de sesiones según el presidente del Senado, Ernesto Cordero, las otras posiblemente se resuelvan hasta después de las elecciones presidenciales de 2018. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República aprobó el proyecto de convocatoria sobre el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sin el aval del bloque PT Morena. En todos estos nombramientos, el Senado parece atrapado en un laberinto político que se caracteriza por la dificultad de alcanzar un acuerdo entre los distintos cargos y la presumible intención de intercambiarlos como cuotas entre los distintos partidos. Falta nombrar también a los jueces para sancionar corrupción administrativa. En los estados avanza el nombramiento de fiscales anticorrupción, pero envueltos en cuestionamientos por su cercanía con los gobiernos locales y las consecuencias que ello tiene para que actúen de manera autónoma. ¿Puede llegar el país a las urnas sin titulares de las instituciones de Procuración de Justicia y Delitos Electorales? Posiciones. En conferencia, la presidenta de la Jucopo, la priista Ana Lilia Herrera, precisó que dicha convocatoria tiene dos objetivos fundamentales: lograr una elección bajo criterios de transparencia y lograr que la Fiscalía Especializada tenga titular a más tardar en la semana del 11 al 15 de diciembre, fecha en que clausura el actual periodo ordinario de sesiones. El presidente en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Harab, se pronunció a favor de crear en México una Fiscalía General fuerte, autónoma y al margen de intereses de partidos. En el Senado de la República señaló que el país exige un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente, por lo que pidió al órgano legislativo que la elección del próximo fiscal se haga con base en cualidades y no en intereses partidistas. Reiteró que la designación del titular de la Fiscalía General debe emanar de una consulta abierta, participativa e incluyente. Tener a un o una fiscal con estas características, producto de un proceso de selección que se apegue a los estándares internacionales sobre independencia de las procuradurías y fiscalías, sería un paso importante para lograr una fiscalía autónoma. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza, urgió al Senado a procesar los nombramientos pendientes de la Procuraduría General de la República, principalmente el del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Sería inadmisible e inaceptable que el nombramiento del titular de la FEPADE proceda hasta después de las elecciones de 2018. No podremos ir a un proceso electoral sin un fiscal electoral, señaló. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de esta crisis de las instituciones de justicia que, si bien la veníamos arrastrando ya hace muchos años, en los últimos meses se ha agudizado con el descabezamiento, digámoslo de esta manera, o el vacío, la ausencia de las cabezas, fíjense nomás, en la PGR, en la Fiscalía Anticorrupción, la falta de nombramiento en la nueva Fiscalía General Autónoma, y hoy nuevamente fue pospuesto la convocatoria para el nombramiento de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Recordará, hace algunas semanas fue destituido el fiscal Santiago Nieto y no se ve demasiadas perspectivas, aunque algunos grupos parlamentarios, como por ejemplo el PRI, que hoy estuvo ahí presente en la sesión, pero faltó quórum para sacar adelante la convocatoria. Algunos creen que va a ser difícil que salga antes de las urnas, antes de la elección presidencial de 2018, pero uno se pregunta, y esta es la pregunta con la que voy a saludar a nuestro invitado de hoy, ¿y vamos a poder llegar a las urnas sin todos estos nombramientos? O dicho de otra manera, ¿vamos a poder llegar a las urnas sin unos mínima integración del sistema de justicia? Muchas gracias, Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, por estar con nosotros. Al contrario, gracias, Pepe, por esta oportunidad. Un placer, y la verdad creo que es un día muy oportuno, porque a ver, si alguien trae un poco la película de la justicia y de la reforma o de las distintas reformas a la justicia en el país en los últimos años, desde la última reforma, la gran reforma penal de 2008, has sido tú que has estado metido en ese momento desde la sociedad civil. Y me gustaría empezar con un balance de tu parte
desde aquellos tiempos a hoy que estás ocupando la Fiscalía Anticorrupción en Nuevo León, ¿qué, desde tu punto de vista, nos hizo caer en esta crisis de justicia, o de las instituciones de justicia? Mira, el Estado mexicano nunca tuvo como política pública el mantener un orden legal. Tuvo otras muy valiosas, muy importantes: crecimiento, salud, seguridad, etcétera. Pero Estado de Derecho no fue su fuerte. En consecuencia, no hay varitas mágicas para corregir una situación que viene de tantos años. Lo que se puede hacer, lo que es importante y que sí crea diferencia, es de que cada uno de nosotros, en lo particular, hagamos lo que tenemos que hacer conforme a la ley. A mí me toca ahorita ser subprocurador fiscal especializado en delitos de la corrupción. Y lo que procede, lo que estoy haciendo, es construir casos particulares en donde se estime una conducta que haya dañado el patrimonio público y llevarlos a la justicia. Ahora, caso por caso. Ahora, qué interesante, porque, a ver, ¿cómo ejercer, digamos, desde ese cargo particular, individual, singular, en un contexto como el que tú acabas de mencionar, de la falta de interés del Estado por tener una política deliberada de instauración, respeto, protección, promoción de un orden legal, del Estado de Derecho? ¿Cómo se puede vivir? Por los casos particulares. A través, en la oficina nos encontramos, desde luego, sin precedentes para perseguir los delitos de corrupción y con una serie de obstáculos internos y externos monumentales, simplemente porque nunca se había hecho, porque era una tarea inédita. Bien, nos armamos. O sea, siglo XXI, y en este país combatir la corrupción era una tarea inédita. Totalmente. La PGR no tenía, en el momento en que yo lo consulté que iba a aceptar el puesto de fiscal, no tenía protocolos de cómo tratar los delitos de corrupción. No estaba dentro del catálogo de las actividades de la PGR el tener una política de manuales, de ordenanzas. Pero tenía un área, una subprocuraduría. Delitos especiales. Delitos especiales, o sea, en el eufemismo. En la generalidad. En la generalidad y en el eufemismo. Así es. Entonces, ¿qué hicimos en la Fiscalía? En vez de perder el tiempo y buscar reformas en el Estado o en el país que nos facilitaran la tarea, dijimos, vamos a hacer de cenar con lo que hay en el refrigerador. A ver cómo con esto construimos casos. Fuimos a las dependencias de gobierno que tenían la fama de donde había existido mayor corrupción, digamos obras públicas, educación, las grandes dependencias, algunos organismos descentralizados, y a escuchar las historias que nos platicaban las gentes que habían vivido esa corrupción. A ver, el caso paradigmático. Medina. Sí, ese es el caso paradigmático de tu periodo en la Fiscalía. Lo es por haber sido el gobernador. Claro. Bueno. Y porque ahora, después de 2 años de trabajo, tenemos más de 40 procesos penales con las gentes de su gobierno, que están representadas prácticamente todas las dependencias. Lo que podemos... O sea, la corrupción era transversal, es lo que nos estás queriendo decir. Atacaba todas las dependencias del gobierno de Rodrigo Medina. No hemos podido demostrar una corrupción centralizada. No digo que no la haya habido, pero para tener un caso necesitas pruebas, sobre todo en el nuevo sistema, en donde las audiencias son públicas y el juez y el público y el juez conocen exactamente lo mismo para dar una resolución. Pero lo que sí hemos demostrado, lo que sí está demostrado con estos 40 casos de corrupción en las diferentes dependencias, es que sí había una ley de complicidades. Porque para cometer un acto de corrupción en un estado como Nuevo León, y seguramente
en los demás estados y lo mismo en la federación, que estamos plagados de regulaciones y de ordenanzas y de requisitos. Se necesita la colaboración de un montón de gentes. A ver, pero ahí hay un punto que me gustaría distinguir. No había habido una política deliberada del Estado mexicano por construir un Estado de Derecho, o había una organización en el que se privilegiaban las lealtades y digamos, el solapamiento o la complicidad. Las dos cosas van de la mano. Van de la mano. Digo, ¿cómo corregir? Que esa fue la pregunta que tú o qué con hacer. el que arrancamos, sí. Que arrancamos. No hay una respuesta que cubra todos los diferentes supuestos. Hay que trabajar los asuntos particulares. Y una vez que se construyan estos casos, se va creando el ejemplo ante la sociedad de qué es lo que está mal. A ver, pero trabajar casos particulares. Dime cómo trabajamos casos particulares cuando traes vacante la titularidad de la PGR. ¿Quién trabaja eso? Traes vacante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Quién trabaja eso? Y muchas de las fiscalías de los estados se han venido nombrando en medio de tremendos cuestionamientos, Ernesto, por dependencia o injerencia de los ejecutivos locales en los nombramientos de estos funcionarios. ¿Ellos van a hacer esas investigaciones? Mira, cualquier ministerio público, bueno, no cualquiera, los ministerios públicos, de acuerdo con la organización de cada procuraduría, son los que tienen el ejercicio de la acción penal. A ellos les corresponde trabajar los casos particulares. No le corresponde al procurador general o ni al de a Nieto, etcétera. Es decir, ellos son los directores de las diferentes investigaciones. Pero lo que yo me refiero es que cada uno en su nivel de las organizaciones de la Procuraduría, su función es construir esos casos, tomar los datos de las dependencias donde hubo los actos de corrupción y llevarlos a la justicia. Se puede. En Nuevo León en 2 años tenemos más de 40 procesos penales con nombre y apellido y una conducta específica que indica qué fue lo que estimamos. A ver, pero no podemos dejar de ver que, por ejemplo, tu caso, tú llegas a la fiscalía nombrado por el gobernador, el primer gobernador que llega, digamos, por vía independiente, y además prometiendo que va a meter a la cárcel a Rodrigo Medina porque quiere acabar con la corrupción. Es decir, pero tú traes respaldo y voluntad política. Pero llego también cuestionado por el Congreso y buscando pidiendo mi renuncia. ¿Desde el primer día? Desde el primer día. Y por supuesto que les decía, no es materia de ustedes. No. Es un nombramiento del Ejecutivo. Ni saquen el tema. En todo caso, no me lo digan a mí. Pídanselo, vayan con el gobernador. Yo no voy a renunciar porque ustedes me lo piden. No tienen competencia para pedir mi renuncia. ¿Pero por qué lo hacían? Pues porque era parte... La cadena de complicidades. Pues la cadena de complicidad. Porque los que estaban en el ojo del huracán, pues eran precisamente sus correligionarios que habían perdido la elección precisamente por ese hartazgo de la sociedad de ver un sistema de corrupción, funcionarios que llegaban con una casa muy pequeña, en un fraccionamiento pues apenas de primera entrada, y al salir tenían casas en los mejores lugares, con ranchos y apartamentos en Cancún, etcétera, a la vista de todos. Wow. ¿Sí? Déjame ir con Paco Moreno. Paco Moreno, gracias por llegar. ¿Cómo estás? Gracias, un placer. Una disculpa, señor catedrático de la UNAM y además colaborador aquí todos los miércoles. Muchas gracias. Afortunado Paco. Alumno. No, hombre, ¿qué dices? Muchas gracias. Oye, arrancamos con Ernesto. Crisis de la justicia, de las instituciones de justicia, cómo salir de ella, y lo que planteaba Ernesto era, a ver, no ha habido un interés deliberado del Estado mexicano en construir un Estado de Derecho en las últimas, quizá, décadas, y además hay, digamos que, una estructura de complicidades que se beneficia de la falta, digamos, de este Estado de Derecho, y lo que él dice es, pues cada quien tiene que comenzar a hacer su parte. ¿En qué estás de acuerdo y en qué difieres? Primero, reconocer la calidad
como abogado de Ernesto, conocido y amigo mío de hace muchos años, mucho tiempo, diferir en él en el sentido de que sí es parte competencia del Poder Legislativo, porque es uno de los equilibrios que tiene la Administración Pública Federal. Coincidir con él que la sociedad de Nuevo León estaba verdaderamente cansada de las arbitrariedades que se cometían, pero también ahora estamos viendo cómo esa misma sociedad está renuente a lo que está sucediendo, a un exceso de promesas de campaña, en donde se juzga por adelantado a un servidor público sin haberlo filtrado por el debido proceso. ¿Te refieres a Rodrigo Medina? Ahí es cuando se entrampa la política con la justicia, que deben de ser dos cosas totalmente aparte. El papel que está jugando el señor fiscal es de honestidad, de integridad, de pulcritud, y muchas veces, él no lo dice por ser modesto, pero se ha topado con que los acuerdos políticos muchas veces están apartados de la parte de la justicia, y debemos, quienes estamos dedicados a la noble profesión de la abogacía, de seguir estrictamente lo que dice la ley, no lo que dicen los acuerdos políticos o lo que piensan los militantes de un partido político. Estamos hablando de algo que a usted le afecta, a quien pone un negocio, al que tiene que enfrentar algún delito, y es la crisis de las instituciones de justicia. Y no se diga la indignación que existe por los escándalos de corrupción de este sexenio. Pero estamos hablando con Paco Moreno, catedrático de la UNAM, y con Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, y me quedé con un montón de cosas sobre la mesa. Sí, casos particulares que defendías tú, la labor, digamos, del funcionario público que se decide a servir realmente, pero en un contexto de acuerdos políticos que pueden entorpecer o no, o incluso facilitar una investigación, promesas de campaña, decía Paco, excesos de expectativas, por ejemplo, meter a Rodrigo Medina a la cárcel, que fue una de las promesas del Bronco, y el contrapeso o no que puede ejercer un Congreso en este caso. Mira, esa promesa del Bronco se cumplió. El Estado de Nuevo León metió a Medina a la cárcel. Fue la justicia federal la que lo liberó. Bueno, pero... El juez, ¿no? El juez, un juez federal. Bueno, pero volviendo a centrarnos en el tema principal. Esos acuerdos políticos y el ambiente de complicidades y los obstáculos de fuera, el amparo, la falta de acceso de datos de investigación, etcétera, etcétera, con los casos particulares se enfrentan y se tumban o se empiezan a derivar. No es de que sea lo más eficiente o lo más práctico, pero sí es efectivo. Yo no puedo más que poner el ejemplo que estamos viviendo en Nuevo León, que si bien es cierto que Medina no está en la cárcel, ni la mayoría... podemos decir pisó la cárcel, no está en la cárcel. No está en la cárcel temporalmente. Es decir, está en un proceso penal que va a desembocar o en la cárcel o en una liberación. Pero ya está siendo ya está sujeto a proceso. Sí, está en averiguación. No. Ya está sujeto a proceso. Sí, sujeto a proceso. Está ya sujeto a proceso. Cosa que no existía antes. Y así como está Medina, son otros 40 funcionarios de su gobierno, le comentaba a Pepe, con los cuales hemos logrado construir casos que han sido avalados, digamos, o pasados por el juez de control como con méritos suficientes para que entren a este tobogán de la justicia. No están en la cárcel, pero no están viviendo una vida libre de castigo. ¿Todos traen su amparo bajo el brazo? Bajo el sobaco. Todos con el amparo en el sobaco. Y tienen el castigo más delicado, que es el peso de la sociedad. El peso de la sociedad. El juicio moral es el que más lacera. Si bien es cierto, bueno, Rodrigo hay muchos Medina... cínicos, ¿eh? Hay muchos cínicos que no creas que le importan mucho. No, pero como creen que la moral es un árbol, ¿verdad? Exactamente, que da moras, tal cual. Pero enfrentar a la familia, a los amigos. Bueno, yo me he entrevistado con cada uno de los 40 de estos procesados
Y he encontrado la angustia de decir, yo toda la vida he tratado de hacer el bien. Bueno, ¿por qué no dices que recibiste órdenes? Y no dan ese paso. ¿Y por qué no lo dan? Pues porque no quieren ser los rajones del grupo. Porque hay códigos. Exacto, y porque tienen miedo a la reacción. Sí, pero esa clase de códigos son un poco como la Marta de la mafia, perdón, pero esa clase de códigos a donde nos refieres, a donde nos estás llevando, a ver, dime si me quieres llevar ahí, Paco. No, déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué clase de códigos? ¿Qué códigos los pactos hay, por de ejemplo? silencio, simplemente aceptar la jerarquía. Simplemente que ahorita está el Bronco, pero mañana puede volver a ganar el PRI. Y entonces, ¿dónde se quedan abogado, estos? Claro, en ese supuesto. Cubrirse las espaldas. ¿En dónde dejaríamos, si estamos hablando de Nuevo León, el rancho del señor gobernador, del Bronco? ¿Está en la línea de los códigos? ¿Está en la línea del proceso? Está en la línea de la investigación. Y en la línea de las explicaciones que dio el Bronco. Vendí el rancho fulano, el rancho perengano, y con eso saqué tanto dinero y el rancho, y lo que estoy haciendo me cuesta tanto. Por ejemplo. Allá no lo tiene. No, sí lo tiene. Sí lo tiene. Vendió otras propiedades, otros activos. Y con eso dice haber comprado el rancho. Esa es la explicación que dio. Okay. Ese es el supuesto que tenemos. Esa es la explicación. Esa es la explicación, pero yo me preguntaría, una persona con el aval moral de la sociedad, como lo tiene el abogado Canales, ¿cómo va a reaccionar cuando haya una imputación si se vislumbran los gastos anticipados de campaña de un gobernador en funciones que al mismo tiempo es ya un candidato en funciones? ¿Cómo van a deslindar la línea entre la responsabilidad del Ejecutivo y la obligación que va a tener un candidato? ¿Cómo vamos a apartar? No es problema mío los gastos de campaña, es problema del candidato. Y si hay denuncias que impliquen un deterioro al erario, yo soy de delitos de corrupción. Así es. Sí, no delitos electorales. Así no es. de delitos electorales. Pero si hay denuncias que se usaron fondos públicos para efectos de campaña, yo intervengo. Por desviación de recursos. Claro. Por desviación de recursos. No por delito electoral. No por delito electoral, por supuesto. Y inclusive tenemos ya algunas carpetas de investigación que están en la línea de ese tipo. Ese supuesto. De esos supuestos. Lo que se tiene que convencer la sociedad es de que aquel que cometa un acto de corrupción al menos tenga el riesgo de que sí va a ser procesado. Entonces, le piensa dos veces. O sea, lo inhibe. Oye, pero fíjate, o sea, el chance de no quedar impune. El chance de no quedar impune. El chance, fíjate dónde estamos. Es latente. Fíjate dónde estamos. Ningún país o sea, logra, pero fíjate dónde venimos. latente. Ningún país logra combatir todos los actos de corrupción. Con que haya ejemplaridad en las conductas que se están castigando, con eso inhibe el comportamiento del resto de la sociedad y se hace un círculo, en vez de perverso, de éxito, de generar el cumplimiento de la ley. No estoy exagerando. Si Nuevo León continúa con este esfuerzo y no es parado por el Congreso local, que lo ha intentado parar desde el inicio. Desde el inicio, y otros estados siguen el ejemplo, como lo está haciendo Chihuahua y lo está haciendo Oaxaca, y hay otros que están también en ello. Los demás estados van a sentir esa presión, es decir, los ciudadanos de los demás estados van a exigir a sus respectivos gobiernos que suceda lo que está pasando en Nuevo León. Y lo mismo la federación, y vienen las elecciones, y el votante va a decir quién es el que me garantiza que haya menos corrupción, aquel que la ha perseguido o aquel que se dedicó 4 años a ver quién designaba al fiscal y no en ver qué hacía el fiscal. A ver, ahí hay una pregunta, a ver, conocer tu punto de vista. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Es la persona? ¿Es la voluntad política del gobernante para lanzarse a perseguir, por ejemplo, a las denuncias de corrupción del gobierno anterior, en este caso de Medina? ¿O es la pérdida de tiempo que se ha dado en otros estados, incluso la federación, para no poner en marcha acciones contra denuncias de justicia? ¿Dónde está el punto? Definitivamente me voy por la tercera.
La voluntad del individuo la puede haber, la voluntad del Estado la puede haber, pero cuando la serie de complicidades, vuelvo a lo mismo, los acuerdos políticos van dilatando los procesos, se allana el camino a la corrupción. Claro. Tú debes de topar la corrupción con medidas exactas. No importa de qué partido político provengas, no importa cómo esté conformado tu Congreso, tienes que darle la viabilidad a esa institución, en el caso del abogado Canales, en donde una fiscalía anticorrupción es dada para su administración y la administración de esa justicia a un abogado probo. Que lo digo abiertamente, un abogado probo que tiene que lidiar con ese mar con de un gobernador complicidades. sui generis, Déjame, ahorita y regreso. con un anterior gobernador extraño. ¿Y cómo sacar a las instituciones de justicia del laberinto del Senado? Hoy, como le decía, otra vez pospuesta la convocatoria para FEPADE, que nos vamos hasta que haya baraja nueva en las urnas, en las presidenciales de 2018, comenzando por ahí, Ernesto. Repito, atendiendo los casos particulares. Independientemente de que no se llenen estas vacantes. No está en nosotros llenarlas. No, bueno, y, está lo otro, claro. y lo otro sí está. Perdimos 4 años por andar buscando a ver quién elegía al fiscal, que tampoco era cuestión nuestra. Y en el Inter no perseguimos a los que estaban cometiendo actos de corrupción. O sea, una crítica, digamos, velada a todas las organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos que se viendo si la dedicaron más leche bien había a salido pedir agria, el pero no fiscal que había y comido la que a vaca. exigir casos particulares. Y de la sociedad que los políticos van a poner atención a esto en la medida en que la sociedad se los exija. Los políticos no tienen un interés en sí mismo de meterse en estos líos. Tienen que sentir la presión de la sociedad a través de los votos. Por eso es el caso de Nuevo León. Fue la promesa de un gobernador independiente, decir voy a meter a Medina a la cárcel, lo que, entre otros factores por supuesto, pero lo que se considera que le dio ese empujón a tener un porcentaje de votación inusitado. Extraordinario. Sí. Ahora, no obstante el énfasis que pone sobre los casos particulares, viene el representante de la ONU, el representante sobre asuntos de derechos humanos, y les dice en el Senado a los senadores, señores, es urgente que además de todo eso sí tengan una institución, una Fiscalía General autónoma, independiente, y que además en la elección, además de ser transparentes, se ajusten a estándares internacionales que tiene cualquier fiscalía en el mundo para poder ser considerada independiente. Dime tú, Paco. Fiscal en la FEPADE se tiene que tener antes del 15 de diciembre. Yo espero que el próximo martes en el Senado se apruebe ya la convocatoria, se analicen los perfiles y se someta a votación. Fiscal general, ya los líderes de los 3 principales partidos políticos han empezado a patear el bote. El señor presidente de la República dijo que no necesariamente se tiene que tener, a lo mejor hasta después de las elecciones. El señor López ya comentó que habría que esperarse a que pasaran. Lo que los ciudadanos queremos, como académico, como catedrático, no nos debe de importar la voluntad de los partidos políticos, pero sí el debate de la justicia como uno de los temas coyunturales. Es hoy, con el nuevo sistema penal acusatorio, con la incertidumbre de la Fiscalía General, acéfalo anticorrupción, acéfalo Fiscalía de FEPADE, acéfala la cabeza de la Procuraduría General de la República, ¿quién conduce la justicia? A ver, siendo uno de ¿Nos los... vamos a cruzar de brazos? No debemos. No podemos y tenemos que ¿Qué echarle podemos todo hacer? para adelante. Él está proponiendo debatir, o sea, mantener en la agenda pública esta preocupación, eso es lo que estoy entendiendo. Y señalando... Yo lo que Yo dirías. prefiero actuar. Y tú lo que estás diciendo es, investiguen Y por supuesto, persigan. qué bueno que se debata, pero eso no basta. Que se Tú lo debatan que estás diciendo es perfiles. investiguen y persigan. Investiguen y ¿no? persiguen. Y que dentro se del debatan marco jurídico perfiles. actual, con lo que tenemos... Y que los ciudadanos presenten denuncias. Y esas denuncias se hagan públicas. Esa apatía Lo que está ciudadana haciendo, la por tenemos ejemplo, que traducir en acciones lo que está haciendo de Mexicanos gobierno y Primero, designación. está obligando a las instituciones a realizar investigaciones Mexicanos contra la corrupción. contra la Sí. corrupción. Perdón. Sí. Y el ciudadano ahora obliga con su voto. Con su voto. Pero el voto
está demasiado lejano a la realidad que tenemos para actuar con la justicia ya. No tan lejano. A ver. De aquí a junio, Son 6 meses. veo, Medio por eso, año. medio año. ¿Cuántos casos particulares se pueden ir creando? ¿Y cómo se va a ir demostrando la voluntad de los candidatos hacia cómo van a reaccionar ante esa demanda de los ciudadanos de pedir justicia y de exigir que se persigan esos casos? Y abogado, ¿qué tipo de legisladores queremos en las próximas cámaras? Por eso, Ese es el Actuantes, perfil, ahí fuertes. conectas. por eso. Tenemos que conectarlos. Por eso, si los políticos no sienten que esto es importante para los ciudadanos, van a seguir dándonos a tole con el dedo. O sea, Político nosotros- que no se meta con los ciudadanos Sí. es un político muerto. Debe de estar actuante, debe de estar con ideas nuevas, pero sobre todo con una historia de vida que acompañe lo que quiere lograr, porque es en beneficio de la República. Bien lo decía Cicerón, quiero una república fuerte, el ciudadano tiene que señalar senadores fuertes. Pues Si ya voy vemos de las salida. elecciones de Nuevo León y de los últimos estados, el tema de la corrupción ha sido un Central. factor central Claro. en la decisión del voto. Si tú tuvieras que decir, y con esto me voy, Ernesto, si tú tuvieras que decir qué características, 2 o 3, que debe tener un fiscal anticorrupción en este país, en cualquiera de los estados y en la federación, ¿qué dirías? ¿Cuál es el estándar mínimo para cumplir tu chamba? Que tenga interés de crear una institución, que no le gane el protagonismo, que lo importante esté centrado en que haya un personal de ministerios públicos con una forma de organización, con un modelo de trabajo que funcione y que empiece a trabajar. O sea, cumplir con su chamba. Nada más. Básicamente lo que nos está diciendo Vigor, es cuáles son los actitud y estándares. fortalecer las instituciones, que se dedique a trabajar, no a grillar. Servicio público en el ministerio. Bueno, Profesionalización. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, capacitación, pero yo nunca había tenido una experiencia como funcionario público y soy el primer sorprendido de saber el talento y ¿Qué hay? la voluntad y la buena fe de los ministerios públicos de la Procuraduría de Nuevo León, por lo menos los que me han asignado a mi subprocuraduría. Son ellos los que han hecho estos casos. Ahora, y para garantizar la independencia, ¿qué se necesita? O sea, ¿cómo vamos a garantizar independencia? Porque venimos hablando de autonomía de algunas instituciones hoja de vida. desde hace 10 cuando tengas años. institución, Cuando tengas esos organismos ya todos se fortalecidos, apoyan. O sea, cuando- institucionales, que no obedezcan a un mandato de un partido político, sí a una gran experiencia académica, a una hoja de honor de vida A ver, pero, que tener corresponda con la institución, ¿qué expectativa del significa? ciudadano. ¿Que vamos a tener que empezar casi de cero con la nueva fiscalía? No. ¿La PGR te da para partir de eso por supuesto, construir institución? Por supuesto que te da. Recordemos Simplemente con tener un simplemente con tener independencia respecto del Ejecutivo. Simplemente con haber dejado al fiscal Nieto a que siguiera haciendo su trabajo.